Muy buenos días, o buenas tardes ya. Les saluda Leslie Yatas Ramírez, directora de la portal web Entérate con Leslie. Estamos vía Zoom en vivo con el ex canciller de la República del Perú, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, quien además es un reconocido jurista e internacionalista, ¿no? Del Perú y también a nivel internacional. Muy buenas tardes, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Es un grato placer reencontrarlo y bienvenido a la plataforma de Entérate con Leslie. Muchas gracias, Leslie, por la invitación. También jurista, abogada, experta en derechos humanos. Un honor para mí. Gracias. Gracias, doctor Rodríguez Mackey. La primera pregunta que le queremos hacer desde Entérate con Leslie es algo muy general para entrar a hablar sobre el tema del asilo. Usted Sí. fue canciller en el gobierno de ahora el presidente vacado, Pedro Castillo. ¿Qué opinión le merece todo lo que viene aconteciendo en el Perú, sobre todo no este hecho de haber dado un golpe de Estado al Perú? Bueno, el balance al final es que hay una sensación de desilusión completa que no ha comenzado ahora, ya venía progresiva desde el propio momento en que yo renuncié a la Cancillería por estas, en verdad, incongruencias en la política exterior. Eso es fatal. Y lo que hemos visto ayer, antes de ayer, el siete, en verdad que más allá de desilusión y pena, es de condena, porque eso no puede pasar en el Perú de ninguna manera. Ponerse al margen de la constitución política, en verdad, es ponerse del lado del acto delictivo. Y ahora, miren, ya está metido en estos aprietos que tendrá que resolver con la justicia peruana. Muy bien, doctor Rodríguez Mackey. Vamos al tema entonces específico y que sé que es materia de su especialidad también, el asilo político. La Convención de Caracas de 1954 señala en el artículo 1, porque no define qué cosa es un perseguido político, pero dice que el asilo político se da a una persona que está siendo perseguida por motivos o hechos o delitos políticos. Le pregunto, ¿Pedro Castillo encaja dentro del artículo 1 de la Convención de Caracas del 54? A ver, eso es una muy buena pregunta y merece una respuesta rápidamente jurídica. El asilo debe suponer, prima facie, que tiene que haber un acto persecutorio. O sea, alguien debe estar persiguiendo y por tanto, quien se siente perseguido está huyendo. Pedro Castillo comenzó a huir cuando se enteró que ya no tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas, llega el trayecto, es vacado, dejó de ser presidente. Su ruta era la Embajada de México. Por tanto, él está huyendo, él cree y asume, y es su derecho, por supuesto, es su derecho humano, a creer que lo persiguen porque quieren detenerlo, lo que fuere. Entonces, pero el acto persecutorio en verdad queda consumado con su detención, porque no llega a la embajada. Ujú. Entonces, Pedro Castillo es un expresidente, un ciudadano que fue detenido y por tanto no hay asilo, porque para que lo haya, debió ingresar en la embajada y la embajada lo protege, porque el asilo es la protección del Estado a alguien que lo está pidiendo. Seguramente lo conversaron, pero como no se consumó, nunca ingresó a la embajada, entonces no hay asilo. Si hubiera ingresado, principio de inviolabilidad de la misión diplomática. No es que sea otro territorio, ¿eh? No es que sea soberanía, como están diciendo erradamente en las últimas horas. No, es inviolabilidad. Nunca hubo eso. Tampoco ha sido territorial porque él no hizo nada para salir al exterior. Tampoco se escondió, porque si se hubiera estado escondido, se hubiera podido estar negociando algo parecido. Lo que ha pasado con Castillo es que él fue llevado a la Diroex, está detenido y por tanto ya no hay ninguna posibilidad de que sea asilado, porque ¿cuál es la protección que le pueda dar México? ¿Que acaso van a ingresar en el fuero interno peruano, en el derecho nacional, lo van a sacar de la carceleta donde se encuentra y lo van a llevar para México?
es un contrasentido, eso ya no procede, ya no configura para... Doctor Rodríguez Mackey, concuerdo con usted en la respuesta jurídica y yo creo que eso es lo que se tiene que hacer prevalecer en nuestro país. Las respuestas jurídicas, no las diversas interpretaciones colaterales que lo único que hacen es confundir, ¿no?, a la opinión Confunden pública. mucho, sí, confunden Tenemos mucho. una convención clara, que es la Convención de Caracas de 1954. El Perú es un estado signatario de esta convención, ¿correcto? Muy bien, entonces, pero el artículo 1 no define lo que es una persecución política. Entonces, le repregunto, me queda claro que la situación de Pedro Castillo no encaja dentro del artículo 1 de la Convención de Caracas. Eso me quedó muy claro. Lo segundo, la repregunta es, en su experiencia y trayectoria internacional, ¿qué cosa es una persona perseguida políticamente? Ya. A ver, primero déjame decirte que no vas a encontrar instrumentos internacionales donde se definan a las instituciones. Cierto. Eso no vamos a encontrar. Pero tú has hecho una buena pregunta en el sentido de que, digamos, el caso del acto persecutorio es que quien está persiguiendo tiene que ser el Estado. Si el Estado persigue, no es cualquiera, porque a alguien lo puede perseguir el suegro o la suegra y no es relevante, tiene que ser el Estado. Ahora, Pedro Castillo, él puede asumir, porque eso lo permiten los derechos humanos, así está establecido, que quien lo persigue lo hace injustamente y lo quieren detener arbitrariamente. Es la percepción de él y el derecho de asilo lo ampara para que bajo esa premisa él ingrese en la embajada. Por eso es que el derecho de asilo, Leslie, se puede conceder, como dije ayer, al arcángel Gabriel o a Lucifer, a cualquiera. El Estado que lo concede lo hace bajo la premisa de su carácter soberano. Pero la pregunta es, entonces, si lo merece o no lo merece. Negativo. Lo que debe ser relevante es que si llegaron a producirse las condiciones para que haya acto persecutorio y para que ingresara en la misión diplomática, ya hemos visto que eso quedó frustrado. El acto persecutorio, móviles políticos que tengan una relevancia, ¿quién puede negar que es un actor político Pedro Castillo? Nadie, pero resulta que el asilo no es para aquellos actores políticos que tengan imputaciones delictivas, punitivas. Y Pedro Castillo puede aducir las políticas, pero tiene una montaña de imputaciones objetivas materiales delincuenciales. Por eso es que no procede tampoco el asilo. ¿Es relevante la calificación del asilo por el Estado persecutor? Irrelevante. Si para el Estado que asila, que es en este caso México, y si Pedro Castillo hubiera ingresado, es un perseguido político, eso es lo que vale para la Convención de Caracas que tú estás leyendo y es irrelevante para el Estado. Nada de eso ha sucedido porque Pedro Castillo, repito, reitero, jamás ingresó en la embajada y tampoco está escondido, porque si en estos momentos no estuviera en la embajada y estuviera escondido, podría estarse negociando la posibilidad del asilo en tanto que se trata de un derecho humano preeminente, su protección. Ok, Eso no ha pasado tampoco. eso no ha pasado. Felizmente que eso no ha pasado gracias a la ciudadanía que estuvo vigilando la entrada en la Embajada de México. Vamos al otro aspecto de su trayectoria internacional para que nos conteste esta pregunta. Correcto. No está dentro de la circunscripción del artículo 1 de la Convención de Caracas del 54 en cuanto no se dio esta persecución de carácter político, ¿no? Que es básicamente el fundado temor que podría tener una persona, ¿no?, de sentirse perseguida en razón a sus opiniones, en razón a móviles políticos, pero no estamos frente a ese escenario. Ese escenario no encaja en esta aplicación de la convención. Vamos al otro. Doctor Rodríguez Mackey, usted ha sido canciller de la República, ¿no? Y como tal, quisiera preguntarle, ¿qué opinión cree usted que el presidente de México está vulnerando el precepto fundamental del derecho internacional de la no injerencia en asuntos internos actualmente?
Te agradezco por la pregunta y acá tenemos que ser muy precisos. ¿Qué dicen las convenciones internacionales y las doctrinas sobre el derecho de asilo? Todas las pretensiones, las acciones que van encajadas al asilo no significan, no suponen y no se asumen como injerencia de un Estado en otro. Esto es categórico y hay una abrumadora doctrina que lo dice. Sin embargo, eso es en la medida en que se trate de una cuestión ligada al asilo como tal. Pero hay que repetir a la ciudadanía. ¿Hay configuración de asilo en Pedro Castillo? No hay. Por tanto, es evidente que las cuotas del gobierno de México están sobrepasando los límites que corresponde a la actuación soberana del Estado. Mientras ellos sigan diciendo que sí, porque hay asilo, que porque merece, etcétera, hay una doctrina que los ampara y en eso tengo que ser muy juicioso, lo acabo de decir en la mañana de la clase, pero es la lectura de México, soberana, pero no es la lectura del Estado peruano. El expresidente está en estos momentos recluido en un centro penitenciario de manera temporal hasta que se decida por un juez su suerte jurídica, su suerte legal. Por tanto, no deberíamos mezclar las dos cosas, juntar las dos cosas que son automáticamente distintas. La presencia del embajador de México Exacto, ayer ahí va con eh, esa pregunta. solamente puede ser asumida desde un punto de vista por carácter humanitario que conoces de memoria. No hay otra posibilidad. Por carácter humanitario sí puede ir a verlo, visitarlo, pero nadie puede pensar en su sano juicio que va a llegar allí y va a conversar con la fiscal de la Nación, va a conversar con el director de la Policía Nacional del Perú, que considera que es un perseguido político y que de allí, de la cárcel, lo va a sacar a la embajada y por tanto a México. Eso no existe, no es posible, porque ya tiene las calidades y las cualidades el expresidente Castillo de imputado y será sometido a la justicia que decidirá su destino judicial. Doctor Rodríguez Mackey, como consecuencia de de estas excesivas intervenciones del presidente de México, Luis López Obrador, el señor Obrador, ¿no? Como consecuencia de esas insistentes intervenciones, manifestaciones u opiniones que ya cruzan el límite de la soberanía de un Estado como es el Perú, ¿no es cierto? Tan pronto correspondería a la presidenta Dina Boluarte en estos momentos evaluar la posibilidad de que pueda dirigirse una nota de protesta diplomática en este sentido. Yo lo que creo es que en la medida en que ya he dicho que el tema del asilo, desde afuera se pueden argumentar todos los que se diga y todas las pretensiones no califican de injerencia. Tenemos que ser muy serios. Si yo me pusiera un discurso político, diría, me sumaría a la firma de todos los que lo han hecho el día de ayer. Intromisión no hay, porque si no sería desconocimiento del derecho internacional. Pero sí creo que la presidenta debe levantar el teléfono y hablar con el presidente de México y hacerle saber la realidad de lo que pasa con el expresidente Castillo en el Perú, porque a veces el teléfono malogrado o el teléfono deliberadamente llega a México de otra manera y podrá pensar que es un perseguido político y que está con las gentes que en este momento están en la calle y están pidiendo nuevas elecciones y todo eso, que es una vorágine de, a mi juicio, circunstancias políticas, no se condicen con la realidad. Y hay una nueva presidenta que tendrá que formar su gabinete ya mismo y tendremos que comenzar a recuperar el tiempo como la vida nacional. Y eso lo tiene que saber México. Y ya verás que cuando México vea eso, se van a quedar callados y ya no hablarán más Si no levante del el teléfono la presidente. presidenta en ese sentido, como usted lo puede estar sugiriendo en estos momentos, correspondería, una vez instalado el gabinete ministerial, hacer la nota Yo de creo protesta. que sí, yo creo que es importante que la presidenta levante el teléfono y hable con su homólogo de México. La diplomacia presidencial es muy importante para estas cosas. Y si nosotros viéramos ya a sabiendas que no hay acto persecutorio, que no es un perseguido político, que está detenido y sometido a las leyes peruanas,
y con todo eso, además, hay actos deliberados de Candy, entonces, ya con un canciller de turno que haya nombrado a la presidenta, convocar al embajador de México a tratarle y hacerle saber primero la extrañeza del Perú por lo que ha pasado y si hay reiteración, la protesta a que te refieres. Verás que es todo un camino que tenemos que Claro, cuidar, por porque supuesto. México es importante, con el que mantenemos relaciones, con el que tenemos además un espacio en la Alianza del Pacífico, donde vamos a recibir la Alianza de México, es un conjunto de vectores. Y no estaría bien que a los especialistas en el Perú, en la Cancillería, después les llegue un comunicado y les diga, de acuerdo con la doctrina, con la jurisprudencia, todo lo que se haga en favor de asilo jamás se toma como injerencia. Lo acabo de decir temprano a algunos amigos míos que se han sorprendido y les he leído los libros de derecho internacional para que sepan cómo es esto, para no volvernos empíricos en las interpretaciones jurídicas internacionales. En el caso de asilo político, que se hubiera dado las condiciones, ¿no? En la Sí, que se hubiera dado las condiciones, ¿no? Pero como no se han dado las condiciones, entonces lo que dice ya el presidente de México sobrepasa, ¿no? Los asuntos internos del Estado peruano. A eso me refiero. sí, lo que te quiero decir es que nosotros no podemos medir la calificación que ellos entiendan de asilo. Ujú. Para que ellos lo tengan claro, nosotros tenemos que darle a ellos todos los elementos de juicio que sostienen que no hay Exactamente. posibilidad para un asilo. Con esos elementos de juicio, entonces, si hay una insistencia, recién vendría la segunda parte que hemos comentado. Doctor Rodríguez Mackey, la última pregunta para irnos ya del programa. La última pregunta es, a ver, si bien es cierto, son los estados los que tienen la facultad discrecional de otorgar el asilo político, diplomático o territorial, ¿no? Y son ellos los que deciden incluso sin razón de expresión de causa. Eh, Dígame usted, una persona como Pedro Castillo y cualquier otra persona que esté dentro de o sea, dentro de estas situaciones de hecho, que golpea la democracia, que ha quebrantado el orden constitucional y que tiene 51 carpetas de investigación por delitos comunes, ¿no? ¿Cree usted que una persona con estas condiciones debe recibir o merecería, ¿no?, que un Estado le dé el asilo político? Pero por supuesto que no. El expresidente Castillo no reúne las condiciones como para convertirse en un asilado político. Él ha quebrado el Estado de Derecho, lo hemos visto todos los peruanos. Sí. O sea, que allí solamente con eso, sin entrar en las otras cuerdas fiscales, que como canciller de Perú siempre estuvimos exógenos, yo le decía al presidente, vamos a mirar solo el tema internacional que me corresponde, pero solamente mirando lo que hizo el día 7 ya es un asunto que Lo descalifica lo totalmente. Yo creo descalifica que eso, para ser merecedor sí. del derecho de asilo. Recordemos que el derecho de asilo no es del que lo pide, sino del Estado que lo otorga, Ujú, que lo ujú, concede. ujú. No calificaría de ninguna manera para el derecho de asilo. Y doctor Rodríguez Baquey, en ese mismo sentido de la pregunta, entonces, ¿qué opinión le merece a usted como internacionalista que México, Colombia, no por ahí Chile, de repente otros países, no en la misma sintonía, estén tratando de decir que Pedro Castillo es un perseguido, es una víctima, cuando no se centran en lo que él hizo ante 32 millones de peruanos, ¿no? Entonces, ¿cómo queda Pues la conducta de los estados? no he escuchado de Chile hasta ahora de la mañana, pero sí de México y de Colombia. Son estados soberanos y sus gobernantes pueden decir lo que quieran, tenemos que decirlo. Y si siguen hablando de asilo, sobre la posibilidad de que el expresidente la pudiera obtener, yo no sé de qué manera, repito y reitero, todo discurso a favor del asilo nunca califica de injerencia de acuerdo con el derecho internacional. ¿Qué cosa es? Sí, son posiciones políticas que buscan un trasfondo político con un interés político para producir una consecuencia política al interior del Estado. Ese es su único objeto. Más de ello, no hay ninguna posibilidad, porque el derecho internacional, como sabes, es pétreo.
Ujú. no reconoce asilo político para quienes son imputados por delitos comunes, Comunes, sí. como los tiene el expresidente Pedro Castillo. Sí, esto que sea solamente la aclaración de que Chile sí, evidentemente no ha dado ninguna postura, pero de repente puede hacer que otros países en la misma sintonía se puedan, ¿no? Se puedan unir en esa misma lógica. Esperemos que no, por el bien de las relaciones no internacionales y bilaterales que tiene el Perú con países vecinos, con países hermanos, y que esto, en lugar de dividirnos, ¿no? Perdón, en lugar de integrarnos, nos puedan seguir dividiendo, ¿no es cierto? Doctor Rodríguez Ah, Mackey, palabras finales y nos vamos. ¿Alguna no, reflexión más que quiera pues compartir con nosotros? te agradezco por todo, Leslie. Yo espero y aspiro de que la cosa en el país entre en calma, en quietud, que respetemos la Constitución. Lo que debe importarnos a los peruanos en estos momentos es que respetemos la Constitución. Y la Constitución dice que hay un acto sucesorio por una vacancia y Sí. la señora Dina Boluarte es presidenta del Perú. No entremos en conjeturas, que se apure en formar su gabinete y Ujú. que empiece a dirigir los destinos de la patria, se reúna con todos los estamentos vivos, con los sindicatos, con las empresas, con todo, porque el Perú tiene que seguir para adelante. Muchísimas gracias, doctor Rodríguez Mackey. Ha sido un placer tenerlo en el programa Interés con Ley y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, muy buenas tardes.